Las calles de Sevilla, con su encanto andaluz, me envolvían cada día. Caminaba por el barrio Santa Cruz, donde los aromas de naranjos en flor se mezclaban con el bullicio de las terrazas. A mis más de 45 años, la vida parecía haberse detenido. La rutina diaria me había llevado a una especie de monotonía que no sabía cómo romper. Sin embargo, todo cambió cuando empecé a notar la presencia del hijo de una amiga. Él era un hombre joven, tal vez en sus 25, que siempre había estado en un segundo plano en mis pensamientos. Pero ahora, sus risas y su energía vibrante resonaban en mí como un eco del pasado. Me encontraba en una crisis de mediana edad, cuestionando mis deseos y anhelos ocultos. La culpa empezaba a asomarse cada vez que pensaba en él. No solo era el hijo de una amiga cercana, era también un recordatorio de lo que había perdido a lo largo de los años. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en la Alameda, vi su figura acercándose. No podía evitar sentir un cosquilleo al pensar que quizás él también me miraba con interés. Los encuentros casuales se volvieron más frecuentes y cada roce accidental encendía una chispa dentro de mí. Era como si el destino nos empujara a cruzar caminos más a menudo. Una noche, decidí asistir a un bar local que solía frecuentar con amigos. La música en vivo llenaba el aire y la atmósfera era vibrante. Allí lo vi, riendo entre amigos. Mi corazón dio un vuelco al recordarlo como el niño que conocía desde siempre y al mismo tiempo como el hombre atractivo que se había convertido. Me acerqué con la intención de saludarlo, pero cuando nuestras miradas se encontraron, supe que algo había cambiado. Hola, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Hola, respondí, tratando de mantener la calma mientras mi mente corría descontrolada. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, y cada palabra parecía cargar un significado oculto. Hablamos sobre trivialidades y sueños perdidos, hasta que una risa compartida nos llevó a acercarnos más el uno al otro. En ese instante fugaz, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y sentí cómo mi pulso se aceleraba. La culpa se apoderó rápidamente de mí. Sabía que debía mantener distancia por respeto hacia mi amiga. Sin embargo, cuando él me miró fijamente a los ojos, noté algo diferente en su expresión. Admiración o tal vez deseo reflejados en su mirada intensa. Esa conexión inesperada desató un torbellino de emociones dentro de mí. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él con una confianza juvenil que me sorprendió. El ritmo del flamenco sonaba fuerte mientras acepté su invitación sin pensarlo dos veces. Bailamos juntos entre risas y pasos torpes. Allí estaba yo, sintiendo nuevamente la ligereza del ser joven, aunque mi corazón luchara entre la lealtad hacia mi amiga y esta nueva atracción prohibida. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir su calor radiante contra el mío. Un roce casual en nuestra despedida provocó una ola abrumadora dentro de mí. Todo parecía posible y al mismo tiempo prohibido. La incertidumbre me invadió mientras caminaba hacia casa esa noche. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo una fase pasajera o algo más profundo? Las calles adoquinadas parecían susurrar secretos mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Sabía que las decisiones tomadas esa noche tendrían consecuencias difíciles de afrontar. A medida que me alejaba del bar bajo las luces titilantes del centro sevillano, entendí que estaba al borde de algo nuevo e inquietante, algo capaz de cambiarlo todo para siempre. El día siguiente transcurrió con una pesadez en el pecho. La rutina habitual me resultaba ajena, como si todo a mi alrededor se hubiera convertido en un escenario donde yo era la actriz que olvidó su guión. Las miradas de mis compañeros parecían más intensas, como si pudieran leer mis pensamientos ocultos. A pesar de la normalidad que intentaba mantener, un torbellino de emociones latentes me acompañaba. Decidí salir a caminar por el barrio Santa Cruz durante mi hora de almuerzo. Las calles adoquinadas ofrecían un respiro, un refugio entre las paredes de la oficina. Los aromas de naranjos en flor me llenaron de nostalgia y confusión. En cada esquina recordaba las risas compartidas con mi amiga, pero ahora esa conexión se sentía amenazada por lo que estaba comenzando a sentir. Mientras paseaba, una imagen persistente invadía mi mente, su mirada intensa y su sonrisa despreocupada. No era el joven inmaduro que había imaginado. Había una profundidad en él que no había notado antes. Esa revelación me inquietó.
¿Cómo podía sentirme atraída por alguien tan joven? El eco de mi propia voz interior cuestionaba mis elecciones y prioridades. Al regresar a la oficina, el ambiente se tornó aún más tenso cuando recibí un mensaje inesperado de mi amiga. ¿Te gustaría venir a cenar esta noche? Tengo algo que contarte. Un escalofrío recorrió mi espalda. La intuición me decía que ella había notado algo entre nosotros. La idea de tener que enfrentar esa posibilidad me llenó de ansiedad. La cena se llevó a cabo en su casa, decorada con los recuerdos de años compartidos. La conversación fluyó con facilidad al principio, pero pronto el aire se volvió denso con lo no dicho. Mientras saboreábamos un plato tradicional, ella me miró fijamente y rompió el silencio. He notado algo entre tú y mi hijo. Su voz era firme pero suave. Un nudo se formó en mi garganta mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Nos besamos. Logré murmurar finalmente, sintiendo cómo la culpa se apoderaba de mí al pronunciar esas palabras. Mi amiga sonrió levemente, pero su mirada era seria. No quiero juzgarte. Solo quiero que seas feliz. Su apoyo inesperado me sorprendió y al mismo tiempo me llenó de miedo. ¿Acaso eso significaba que podía seguir adelante sin remordimientos? La cena concluyó con una sensación ambigua flotando entre nosotras. Mientras caminaba hacia la puerta, ella tomó mi mano y dijo, «A veces debemos seguir nuestros corazones». Esa afirmación resonó en mí mientras salía al fresco aire nocturno. Las luces del barrio brillaban intensamente, pero todo parecía distante mientras reflexionaba sobre mis decisiones. La conexión emocional estaba ahí, palpable e innegable, pero la presión social seguía acechándome como una sombra constante. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Esa noche sería crucial para definir nuestro futuro juntos o separarnos para siempre? La incertidumbre sobre lo que realmente sentíamos pesaba sobre mí como una losa. La vida continuaría sin cambios superficiales. Sin embargo, yo sabía que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero la claridad no podía disipar la confusión en mi mente. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un momento que había desafiado todas mis creencias sobre lo que era apropiado. Mientras preparaba el desayuno, me preguntaba si realmente podría seguir adelante con esto. La idea de mantener nuestra relación en secreto comenzaba a parecerme una carga abrumadora. Decidí que necesitábamos vernos de nuevo. La idea de una cita me llenaba de nerviosismo y emoción. Acordamos encontrarnos en un bar en la Alameda, un lugar que solía ser un refugio para mí antes de que todo esto comenzara. El ambiente vibrante y las risas de los otros clientes parecían contrastar con la gravedad de nuestra situación. Cuando llegué, él ya estaba allí, apoyado en la barra con una sonrisa que iluminó mi día. «Hola», dijo al verme acercar. Su mirada era intensa y llena de promesas no dichas. A medida que hablábamos, el mundo exterior se desvanecía y solo existíamos nosotros dos. «¿Qué piensas sobre todo esto?», preguntó él, rompiendo el silencio que se había formado entre nosotros. «No sé si estoy lista para hablar de eso», respondí, sintiendo el peso de mis palabras. Era difícil articular lo que sentía sin caer en la trampa del miedo o la culpa. A medida que avanzaba la tarde, decidimos salir a caminar por las calles adoquinadas del barrio Santa Cruz. Las flores de los naranjos estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce y embriagadora. En medio de esa belleza, nuestros corazones latían al mismo ritmo, como si compartiéramos un secreto sagrado. De repente, nos encontramos frente a una pequeña plaza donde los niños jugaban y las familias disfrutaban del buen tiempo. En ese momento, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más intenso. El mundo desapareció nuevamente. Solo éramos nosotros dos y esa conexión indescriptible. «Esto es complicado», murmuré después de separarnos ligeramente. «Lo sé», respondió él con sinceridad en su voz. «Pero no puedo evitarlo». La realidad regresó como una ola fría cuando recordé a mi amiga y lo que podría pensar si alguna vez se enterara. Sin embargo, había algo dentro de mí que anhelaba seguir explorando esta conexión prohibida. Mientras continuábamos caminando, noté a algunos amigos comunes cruzarse por la calle. Mi corazón dio un vuelco.
No estaba preparada para enfrentar miradas curiosas ni susurros malintencionados sobre nosotros. Debemos tener cuidado, le dije rápidamente. Él asintió con seriedad mientras nos alejábamos hacia un rincón más tranquilo del barrio. Sabía que cada paso que dábamos juntos nos acercaba más a un precipicio del cual podría ser difícil volver. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada bañaba todo a nuestro alrededor mientras yo contemplaba lo inevitable. La decisión entre seguir adelante o retroceder antes de que fuera demasiado tarde comenzaba a pesarme como una sombra oscura sobre mi corazón ansioso por lo desconocido. La noche se envolvía en un silencio que me resultaba casi ensordecedor. Pasamos la noche juntos, una experiencia que me dejó con un torbellino de emociones. La calidez de su presencia contrastaba con la frialdad de mis pensamientos. Mientras yacía a su lado, cada latido de mi corazón resonaba con una mezcla de alegría y culpa. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mi situación. Él dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Recordé las risas compartidas, las miradas furtivas y el roce casual que había encendido esta llama prohibida. Sin embargo, el peso de nuestra realidad comenzaba a ahogarme. La amistad con su madre se interponía como un muro impenetrable entre nosotros. Al amanecer, el sol se asomó tímidamente por la ventana, llenando la habitación de una luz dorada que solo intensificaba mis dudas. Me levanté con cuidado para no despertarlo y me dirigí al balcón. Desde allí, Sevilla despertaba lentamente. El bullicio del barrio Santa Cruz comenzaba a cobrar vida. Las calles adoquinadas parecían susurrar secretos antiguos mientras el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco. El sonido de un teléfono rompió el silencio. Era el mío. Miré la pantalla y vi el nombre de mi amiga parpadeando. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría significar esa llamada en este momento tan delicado. ¿Qué pasaría si ella sospechara algo? La lealtad hacia ella luchaba contra el deseo intenso que sentía por su hijo. Decidí ignorar la llamada y volví a entrar en la habitación. Él se movió ligeramente y sonrió mientras abría los ojos. Su mirada era pura complicidad, pero también había una chispa de preocupación que no podía pasar por alto. ¿Te gustaría desayunar?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. Claro, respondió mientras se estiraba. Pero primero, ¿qué hacemos con esto? Su voz era suave pero firme, como si supiera que ya habíamos cruzado una línea peligrosa. La mención implícita del dilema nos envolvió nuevamente en esa atmósfera tensa donde los deseos chocaban con las obligaciones. No lo sé, admití. No puedo dejar de pensar en ella. Él asintió, comprendiendo la complejidad de nuestra situación sin necesidad de más palabras. La idea de ser descubiertos me llenó de ansiedad. Cada momento juntos parecía estar marcado por una fragilidad inminente. Mientras preparábamos el desayuno, intenté distraerme hablando sobre trivialidades cotidianas, pero mis pensamientos regresaban constantemente a lo inevitable. ¿Podríamos continuar así sin enfrentar las consecuencias? La amenaza constante del descubrimiento pesaba sobre mí como una nube oscura. Cuando finalmente nos sentamos a comer, él rompió el silencio. Hay algo más que deberías saber sobre mí. El tono serio en su voz hizo que mi corazón latiera más rápido. Sabía que lo que iba a decir podría cambiarlo todo entre nosotros. Su mirada intensa buscó la mía mientras yo contenía la respiración. La incertidumbre se instaló entre nosotros nuevamente, como un eco persistente en esta relación secreta llena de emociones contradictorias y decisiones difíciles por tomar. La carta que encontré estaba cuidadosamente doblada, como si hubiera estado guardada en un lugar especial. Era de mi amiga, y su letra era inconfundible. Al abrirla, una sensación de inquietud me invadió. Las palabras que leía eran una mezcla de preocupación y cariño, pero también contenían un aire de advertencia. Ella había notado algo entre nosotros, algo que no podía ocultar por más tiempo. La culpa me carcomía mientras leía sus líneas, cada frase resonando en mi mente como un eco de la verdad que intentaba evitar. La presión del entorno se hacía más intensa. En cada encuentro con él, el miedo a ser descubierta se entrelazaba con la emoción de lo prohibido. La vida cotidiana parecía seguir su curso normal a nuestro alrededor,
Pero para mí, todo había cambiado. La relación secreta que había comenzado como un juego se transformaba en un dilema moral. Cuando finalmente nos encontramos en la Alameda, el ambiente vibrante no pudo ahogar mis pensamientos. La música sonaba alegremente mientras nos sentábamos en una terraza apartada. Su mirada era sincera y llena de determinación cuando me dijo que quería hacer las cosas bien. No quiero que esto termine mal, afirmó con una voz firme. Sus palabras me atravesaron como una flecha. La idea de perderlo era aterradora. El dilema se volvía más complejo con cada conversación. No solo estaba en riesgo nuestra amistad, sino también lo que había construido con él. La carta seguía pesando en mi mente, recordándome la lealtad hacia mi amiga y las expectativas sociales que pesaban sobre mí como una losa. Mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros, su expresión cambió y vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Quiero ser honesto contigo, continuó. No quiero esconderme más. En ese momento comprendí lo que estaba en juego. No solo el amor o el deseo, también la amistad más profunda y significativa que había mantenido durante años. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios cargados de significado. Pero cada palabra pronunciada traía consigo el peso del secreto compartido y las consecuencias potenciales. Al final de la noche, cuando nos despedimos con un abrazo prolongado, sentí cómo las emociones se agolpaban dentro de mí. Al regresar a casa, la carta seguía presente en mis pensamientos, recordándome lo frágil que era todo lo que estaba construyendo. La idea de perder a ambas personas importantes en mi vida se convirtió en una sombra oscura detrás de cada sonrisa compartida y cada beso furtivo. La presión aumentaba a medida que los días pasaban. El miedo a ser descubierta se convertía en una constante angustia latente. Aún así, cada encuentro me dejaba deseando más. El deseo era innegable y poderoso. En medio de esta tormenta emocional, decidí enfrentar mis sentimientos reales y lo que realmente quería para mi futuro. Sin embargo, esa decisión no sería fácil ni sencilla. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres. Un día después, mientras caminaba por las calles adoquinadas del barrio Santa Cruz pensando en todo esto, me encontré con otra amiga inesperadamente. Su mirada inquisitiva fue suficiente para hacerme temer lo peor. Rumores podían estar circulando ya sobre nosotros. ¿Has oído algo?, preguntó sin rodeos al notar mi expresión nerviosa. El mundo parecía desmoronarse a mi alrededor mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Podría perderlo todo si no tomaba decisiones claras pronto. El aire en la terraza del bar era tenso, cargado de rumores que flotaban como el humo de los cigarrillos. La conversación con mi amiga había dejado una huella profunda en mi mente. La incertidumbre sobre lo que pensaba el resto del mundo me seguía como una sombra. Mientras tomaba un sorbo de mi vino, observé a la gente pasar, ajena a mis dilemas. ¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?, preguntó él, interrumpiendo mis pensamientos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea era tentadora, pero también aterradora. Un viaje juntos podría significar más que un simple escape. Podría ser un paso irreversible hacia lo desconocido. No sé. Hay muchas cosas en juego, respondí, sintiendo el peso de la culpa asomarse nuevamente. La imagen de su madre, mi amiga, llenó mi mente. ¿Qué pasaría si ella se enterara? El eco de sus palabras resonaba. He notado algo entre ustedes. Esa frase me perseguía. Él se inclinó hacia mí, su voz más baja ahora. No quiero que esto termine así. Siento que hay algo real entre nosotros. Su sinceridad me desarmó momentáneamente, pero también me llenó de dudas. ¿Era realmente posible construir algo duradero en medio de esta confusión? Mientras hablábamos, una amiga en común entró al bar y me saludó con un gesto despreocupado. «Todo bien. He oído algunos rumores sobre ti», dijo con una sonrisa juguetona. Su tono ligero no coincidía con la gravedad de la situación. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría haber escuchado. «¿Rumores? ¿De qué hablas?». Intenté mantener la calma mientras el sudor comenzaba a formarse en mi frente. «Ya sabes, cosas sobre tu amistad especial», continuó ella antes de darme un guiño y alejarse hacia la barra.
Las palabras resonaron como campanas en mi cabeza. ¿Hasta dónde había llegado el murmullo? Me volví hacia él, buscando respuestas en su expresión seria. ¿Qué vamos a hacer si esto se vuelve público? Pregunté, sintiendo cómo cada palabra pesaba más que antes. Podemos manejarlo, dijo él con confianza, aunque su mirada traicionaba cierta inquietud. Solo necesitamos ser cuidadosos. La idea de ser descubiertos llenaba mis pensamientos con imágenes aterradoras. Miradas acusadoras, juicios severos y la inevitable decepción de mi amiga. Pero al mismo tiempo, había una chispa dentro de mí que anhelaba liberarse de las cadenas del miedo. El viaje a la playa seguía flotando entre nosotros como un faro brillante en medio de la tormenta emocional que vivíamos. Pero cada vez que pensaba en dar ese paso, la culpa me detenía como un ancla pesada. Finalmente decidí, necesito tiempo para pensar. No quería apresurarme. Tenía que ser honesta conmigo misma y con él sobre lo que realmente deseaba. Mientras nos despedíamos esa noche bajo las luces parpadeantes del bar, sentí una mezcla abrumadora de emociones. Miedo por lo desconocido y una pequeña chispa de esperanza por lo que podríamos construir juntos si nos atreviéramos a seguir adelante. Sin embargo, el eco del comentario de mi amiga seguía reverberando en mi mente mientras caminaba hacia casa. Los rumores ya estaban ahí y no podía ignorarlos por más tiempo. Esa decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre, y no sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un resplandor cálido. Sin embargo, mi mente estaba nublada por la confusión y el temor. Mientras me preparaba para el día, los ecos de la noche anterior resonaban en mis pensamientos. Los rumores ya estaban circulando, y no podía permitirme ignorarlos. Decidí que necesitaba hablar con él. La idea de que otros pudieran estar hablando de nosotros me inquietaba. A pesar de la incertidumbre, un impulso me llevó a buscarlo en el café donde solíamos encontrarnos. Al entrar, lo vi sentado en una mesa apartada, su mirada fija en su taza de café como si buscara respuestas en el fondo. «Hola», dije al acercarme. «¿Puedo sentarme?». Asintió sin mirarme a los ojos. La tensión era palpable, como si ambos supiéramos que esta conversación podría cambiar todo. «¿Has escuchado lo que dicen?», pregunté finalmente. Él levantó la vista. Sus ojos reflejaban preocupación y algo más profundo. «Sí, lo he oído», respondió con voz baja. «Pero no sé qué hacer al respecto». La carga del secreto se hacía cada vez más pesada entre nosotros. Era evidente que nuestra relación había cruzado una línea que no podíamos deshacer fácilmente. Mientras hablábamos, una mujer conocida se acercó a nuestra mesa. Era una amiga común y su expresión reveló sorpresa al vernos juntos. Sin embargo, no dijo nada y se limitó a sonreír antes de marcharse rápidamente. «Esto no puede continuar así», dije con firmeza. «Necesitamos decidir qué queremos». Él asintió lentamente, pero su mirada mostraba indecisión. «No quiero perderte ni a ti ni a tu madre», dijo finalmente. «Pero también siento algo por ti que no puedo ignorar». Su confesión me dejó sin palabras por un momento. La complejidad de nuestros sentimientos se entrelazaba con el miedo a las repercusiones sociales y personales. De repente, recordé la conversación con mi amiga sobre sus propios secretos y luchas internas. Tal vez ella también había pasado por momentos difíciles en su vida y podría entender mi situación mejor de lo que pensaba. Al salir del café, decidí visitarla esa tarde. Necesitaba apoyo y quizás una perspectiva diferente sobre todo esto. Mientras caminaba hacia su casa por las calles adoquinadas del barrio Santa Cruz, los aromas de naranjos en flor llenaban el aire, pero no lograron aliviar mi ansiedad. Cuando llegué, ella me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo reconfortante. Nos sentamos en su terraza mientras compartíamos un par de tazas de té helado bajo la sombra de un limonero. «Te he notado distante últimamente», comenzó ella. «¿Hay algo que quieras contarme?». Las palabras fluyeron como un torrente mientras le narraba mis luchas internas y mis sentimientos hacia su hijo. A medida que hablaba, sus ojos mostraban comprensión y empatía. «A veces es difícil ser honesta con uno mismo», dijo después de escucharme. «Todos tenemos deseos ocultos que tememos explorar.
Su apoyo inesperado me dio valor para seguir adelante con esta relación complicada. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestras vulnerabilidades compartidas, una sombra cruzó su rostro cuando mencioné los rumores sobre nosotros dos. Su expresión cambió sutilmente. Era como si hubiera tocado un tema delicado sin quererlo. La confianza entre nosotras se tambaleó por un instante antes de que ella recuperara la compostura y cambiara de tema bruscamente. Esa noche regresé a casa sintiéndome más confundida que nunca sobre lo que realmente quería y cómo enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas. La realidad parecía cerrarse sobre mí mientras contemplaba el futuro incierto que nos esperaba a todos involucrados en este triángulo emocional complicado. La noche del evento social se acercaba, y la tensión era palpable. La amiga, ajena a los secretos que nos unían, había organizado una cena en su casa para celebrar su cumpleaños. La idea de asistir me llenaba de nerviosismo y emoción a la vez. Era un campo de minas emocional, donde cada risa y cada mirada podrían delatar lo que había entre él y yo. Al llegar, el ambiente estaba cargado de risas y música. Las luces tenues creaban una atmósfera acogedora, pero el peso de mis secretos se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Él estaba allí, conversando con otros invitados, su sonrisa iluminando el lugar. No podía evitarlo. Mi corazón latía con fuerza al verlo. A medida que avanzaba la noche, las miradas furtivas se hicieron más frecuentes. En un momento dado, mientras todos estaban distraídos con un brindis, él se acercó a mí. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, su tono serio contrastando con el ambiente festivo. Nos alejamos un poco del bullicio hacia un rincón más tranquilo del jardín. Las luces parpadeantes nos rodeaban como estrellas artificiales. «No puedo seguir así», continuó él, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y preocupación. «Esto no es solo un juego para mí». Las palabras resonaron en mi mente como un eco. El dilema era claro: seguir adelante o dar un paso atrás. «Lo sé», respondí con sinceridad, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. «Pero hay mucho en juego». Fue entonces cuando escuchamos risas provenientes del interior. La amiga había comenzado a contar anécdotas sobre nosotros. «¿Te imaginas si supieran lo que realmente está pasando?», pregunté con ironía, tratando de aliviar la tensión. Él sonrió levemente, pero sus ojos mostraban seriedad. «No quiero esconderme más», confesó. En ese instante, comprendí que ambos deseábamos salir a la luz con nuestra verdad. Justo cuando me incliné hacia él para compartir mis pensamientos más profundos sobre lo que sentía por él, la puerta del salón se abrió de golpe, y nuestra amiga apareció en el umbral. Nos miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos antes de romper el silencio. «¿Qué hacen aquí tan apartados?». El corazón me dio un vuelco al ver su expresión entre sorpresa y sospecha. La incertidumbre llenó el aire mientras ella se acercaba lentamente hacia nosotros. «Solo estábamos hablando», dijo él rápidamente, pero las palabras sonaron vacías ante la inminente revelación. En ese momento crítico, sentí como todo lo que habíamos construido en secreto estaba al borde del colapso. La mirada inquisitiva de nuestra amiga no dejaba lugar a dudas. Algo en nuestra postura debía haber despertado sospechas. «¿De qué estaban hablando tan seriamente?», insistió ella con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su curiosidad. El caos interno se apoderó de mí mientras buscaba las palabras adecuadas para desviar su atención sin traicionar nuestros sentimientos ni arriesgar nuestra amistad. Sin embargo, antes de poder articular una respuesta coherente, una risa estruendosa resonó desde dentro de la casa y atrajo a todos los invitados hacia nosotros como si fueran polillas alrededor de una llama. La situación se tornó aún más frágil mientras los murmullos comenzaban a crecer entre los demás presentes. En ese instante crítico comprendí que nuestras vidas estaban a punto de cambiar irrevocablemente. El peso del secreto amenazaba con desbordarse ante todos. El futuro era incierto, y las decisiones debían tomarse rápidamente. Sin embargo, ninguna respuesta parecía suficiente para enfrentar lo inevitable que se avecinaba en esa noche, cargada de emociones contradictorias y revelaciones inesperadas.